En las últimas semanas estuvieron rotando por las redes sociales, especialmente por TikTok, varios videos de ciudadanos marroquíes nadando largos kilómetros desde su ciudad natal hacia Ceuta, en España. Ceuta es una ciudad autónoma en la que los ciudadanos, además, testificaron encontrarse totalmente conmocionados ante los disturbios que esto generó en su territorio. Lo ocurrido en Ceuta fue hablado y difundido por todos los medios, pero la inmigración masiva no es un caso actual, ni mucho menos este es un caso aislado en el tablero mundial. El factor determinante que incentivó este movimiento masivo fue la resolución del Tribunal Supremo Español, que determinó que aquellos que llegaban nadando no podían ser devueltos en caliente. En simples palabras, lo que en realidad decía la resolución era que los que llegaban por mar debían primero ser identificados y luego pasar por un proceso administrativo que podía durar meses, en el que se determinaría si podían o no recibir asilo y protección internacional. El gran problema fueron las redes sociales, que, como es habitual, tergiversaron este mensaje, determinando que quienes llegaban nadando podían quedarse. La motivación también vino de un deshielo que hubo entre las relaciones políticas entre el gobierno de Argelia y España, siendo Argelia uno de los mayores rivales políticos para Marruecos. Esta motivación se dio luego de que el presidente Pedro Sánchez haya visitado Argelia con el fin de asegurar el suministro de gas directo a través de un gasoducto submarino que va desde Argelia hasta España. Esta decisión estratégica del gobierno español dejó a Marruecos sin los importantes ingresos por peajes que recibían anteriormente, lo que se dice que podría haber generado para el gobierno marroquí una respuesta en la que miraron hacia otro lado en sus fronteras como medida de presión política. Las consecuencias inmediatas en el territorio de Ceuta fueron de extrema gravedad. Centros de acogida desbordados a su 400% de capacidad, miles de personas deambulando por las calles sin ningún tipo de recurso, sumado a situaciones de destrucción del territorio. La respuesta del gobierno español incluyó el levantamiento de fuerzas armadas en las playas del Tarajal y el anuncio de una nueva barrera marina que funcionaría como contención para que los migrantes no rodeen más los muros nadando. No obstante, a pesar de la magnitud que hubo en la entrada inicial, más del 85% de los migrantes volvieron por voluntad propia o fueron devueltos al ver que la realidad de un futuro y una riqueza inmediata no era tan fácil ni tan inmediata en el país en el que habían llegado. Sinceramente, yo ni siquiera sé por qué he venido. Y ahora ya me vuelvo. Así de claro. Y ya, que pase lo que Dios quiera. Esto lo que estamos haciendo no es nada bueno ni nada divertido. Es más, o sea, está aquí la gente muriendo. Os ruego, por favor, que aún no ha venido, que no venga. Pero, ¿por qué es importante comprender que este problema va mucho más allá de una cuestión de territorio y fronteras y se basa en dos ejes principales? El político, con las guerras híbridas, y el social, con la idealización de Europa como un túnel de salida perfecta para una realidad hostil que nos confronta en nuestros países tercermundistas. Primero, quiero pasar a explicar qué es una guerra híbrida. Una guerra híbrida básicamente consiste en ataques que no son puramente militares, todo con el fin de desestabilizar a una nación. Suele ser lo que viene antes de una guerra convencional. En lugar de invasiones armadas, se busca poner a prueba la soberanía de un Estado, haciendo que, por ejemplo, como en este caso, las fronteras de un país no funcionen correctamente por un tiempo. Estos conflictos se desarrollan en zonas grises. Estas zonas son espacios donde se genera una presión política y un daño, pero que no es lo suficientemente fuerte ni hostil como para ser considerada una declaración de guerra formal, ni para levantar a las fuerzas militares en gran escala. El fin, en realidad, es ponerle las cosas difíciles a un gobierno para obligarlo a hacer concesiones políticas, pero no se busca necesariamente conquistar el territorio de manera inmediata, sino simplemente desgastar al oponente. El término nació en el año 2002, cuando se utilizó para describir los ataques de la insurgencia chechena contra el ejército ruso durante la Primera Guerra de Chechenia. Sin embargo, se formalizó en el año 2005, de la mano del general estadounidense James Mattis y el teniente coronel Frank Hoffman, tras haber publicado su artículo La guerra del futuro, la llegada del conflicto híbrido. Allí describieron que el conflicto de 2006 entre Israel y Hezbollah fue la primera manifestación práctica de este concepto. Si quieren saber más sobre ese conflicto, avísenme en los comentarios y hago un video. En el contexto actual,
hay ciertos sectores políticos que determinan que las acciones de Marruecos son parte de este tipo de estrategia híbrida. Todo para que España apoye sus objetivos políticos, como por ejemplo reconocer su soberanía sobre el Sahara Occidental, o para castigarlo por haber realizado concesiones con Argelia, uno de sus mayores rivales. Pero Ceuta no es un caso aislado, y tampoco se reduce solo al uso de personas mediante la inmigración masiva. Por ejemplo, entre el año 2021 y 2026, países como Lituania, Polonia y Letonia han denunciado asaltos fronterizos orquestados por el gobierno de Bielorrusia, luego de que este país haya emitido visas de turistas a ciudadanos de Oriente Medio, lo cual evidentemente facilitó que muchas de estas personas lleguen a las fronteras de estos países sin ningún tipo de problema. Esta acción se puede leer como una especie de castigo que hace Bielorrusia a la Unión Europea luego de que ella lo haya sancionado tras haber identificado a las elecciones electorales del año 2020 como fraudulentas, además de las violaciones a la libertad de expresión que hubo en Bielorrusia durante el año 2021. Viajando más atrás en el tiempo, al año 2024, se puede reconocer durante la anexión de Crimea cómo Rusia utilizó a sus famosos hombres pequeños verdes, que eran soldados sin insignias en sus uniformes, para tomar puntos estratégicos en el territorio, mientras que el gobierno ruso negaba cualquier tipo de vínculo con ellos. Otros métodos de presión a los cuales estamos más acostumbrados se pueden ver en países como Rusia, China e Irán, que son señalados por utilizar ataques cibernéticos. Mediante ellos buscan influir en la opinión pública, difundir noticias falsas e intentar debilitar la confiabilidad de las instituciones democráticas. Además, países como Venezuela o incluso Argentina han utilizado las redes sociales para generar y profundizar las brechas sociales del país y polarizar a las sociedades enemigas desde adentro. No siempre se necesita una valla. A veces basta solo con la aprobación de leyes nacionales para reclamar aguas que otro territorio ya ha solicitado. Buscan apropiarse de recursos estratégicos, como minerales submarinos, sin llegar a un enfrentamiento naval. La guerra híbrida busca vencer sin combatir, al utilizar inmigrantes, ataques informáticos o bloqueos económicos. El atacante busca que administrar un territorio se vuelva tan costoso y caótico que el Estado agredido termina cediendo en sus intereses estratégicos. Ceuta es hoy el epicentro en España, pero el método es una herramienta que se está perfeccionando en todo el mundo, que busca redibujar las fronteras y el poder global del siglo XXI. Pero desde el plano social, además de estas guerras híbridas, hay que reconocer que el mundo está viviendo un contexto internacional en el que surgen nuevas motivaciones para que los jóvenes tercermundistas busquen un caudal de mayor oportunidad en Europa. Antes de continuar, quiero dejar algo muy claro. Este informe no está en contra de emigrar. Por el contrario, creo que emigrar es una respuesta sumamente valiente ante una falta de futuro y una búsqueda de estabilidad que todos nos merecemos. Sin embargo, lo que pasó en Ceuta me incita a hacerme una pregunta bastante incómoda. ¿Estamos migrando por decisión propia o estamos siendo empujados por trends virales en las redes que intentan vender ideales perfectos de Europa? Tras esta duda voy a analizar cómo el espejismo europeo es usado como un arma de guerra y cómo las redes sociales nos intentan vender una realidad en Europa que a veces no es tan fácil de conseguir ni tampoco tan directa. Los testimonios indican que muchos migrantes no se lanzaron al mar por una hambruna extrema como muchos creen, ya que en Marruecos en realidad hay un acceso a techo y a comida básica. Lo que sí falta es la esperanza de poder realizarse profesional y académicamente en ese país. Además de la ambición de alcanzar una vida que ven proyectada muchas veces de forma engañosa en las redes sociales. Esta puerta de entrada que representa Ceuta era para muchos la única forma de escapar de un destino que veían estancado. Pero mientras los gobiernos utilizan a las personas como peones, yo me pregunto, ¿qué los moviliza a ceder a la movilización masiva? Porque emigrar no es fácil, pero igual lo hacen. Creo que acá entra un factor psicológico muy importante y es el ideal europeo. Pero, ¿qué es esto? Este ideal es una construcción social que utiliza la desesperanza y la falta de futuro para vender una idea de Europa casi perfecta, que no contempla barreras legales, el racismo institucional y las dificultades económicas que los inmigrantes enfrentan al momento de llegar.
Ese es el problema. En Instagram y en TikTok siempre vemos a este tipo de influencers que intentan vender la riqueza fácil al momento de llegar a Europa como parte de su propia marca personal. Pero esto oculta otro lado de la moneda, no sé si oscuro, pero más real. Y es el estrés crónico por el duelo migratorio, conocido como el síndrome de Ulises, la soledad y el desplazamiento laboral, que es uno de los factores más fuertes. Nadie les cuenta en Instagram esto. Por ejemplo, muchos profesionales latinos, en su gran mayoría, terminan trabajando lavando platos, cuidando niños, básicamente trabajos no calificados dentro de su título universitario que claramente no aceptarían en su país de origen. En la era digital, un video de 15 segundos no es únicamente entretenimiento, sino que se puede convertir en el manual de instrucciones para miles de personas. Por ejemplo, volviendo al tema principal, la crisis en Ceuta. Allí lo que pasó fue que una resolución técnica y muy compleja del Tribunal Supremo de Español fue simplificada y viralizada en: si llegas nadando, te podés quedar. Al omitir que esto no garantizaba residencia ni impedía una futura repatriación, los creadores de este contenido redibujaron un mapa que llevó a miles de jóvenes directamente al colapso administrativo y a 88 personas muertas por ahogamiento. No es noticia que las redes recompensan a quienes utilizan la ironía, el confrontamiento, la violencia, la hostilidad, porque esto obviamente genera una reacción. A ver, es evidente que un análisis profundo de las leyes de extranjerización no se va a hacer viral en las redes, pero un video de un asalto masivo o de un inmigrante mostrando un fajo de euros sí lo hace. Esto crea una percepción crisificada de la movilidad humana, donde el inmigrante solo existe para el algoritmo cuando es parte de un conflicto o, muy por el contrario, de una realidad perfecta y millonaria. Al consumir contenido que solo muestra ese éxito migratorio, el algoritmo sigue alimentando el sesgo, ignorando las estadísticas reales. Por ejemplo, en la actualidad, en España, el 18,4% de los inmigrantes no comunitarios está desempleado y más de la mitad se encuentra en riesgo de pobreza. Todo esto según el Consejo Económico y Social. Ignorar este tipo de datos al consumir contenido es en esencia entregar nuestra soberanía personal a cambio de códigos virales. Aunque hoy el medio social y el foco mediático se encuentra en la frontera de Ceuta y en los ciudadanos marroquíes por la mediatización del hecho, la realidad es que el 91% de los inmigrantes en situación irregular en España son latinos. Creo que emigrar es absolutamente válido. De hecho, es un sueño que yo también persigo. Pero no está ligado a un profundo rechazo a mi país como intentan vender. De hecho, estoy totalmente orgullosa de ser argentina y lo voy a llevar siempre en el corazón a donde sea que vaya. Ni tampoco a una búsqueda de un ideal que pretenden vendernos en las redes sociales. En lo personal, mi búsqueda va más por una sed incesante que tengo desde niña de buscar nuevos mundos, nuevas personas, nuevas culturas, de abrir mi mente ante el mundo, crecer interna, laboral y académicamente. Creo que si deseas migrar, lo tenés que hacer, pero siempre con los ojos muy abiertos. Hay que entender que Europa hoy enfrenta un envejecimiento poblacional bastante grave, lo que obliga a los gobiernos a buscar a jóvenes, y más jóvenes dispuestos a trabajar en puestos que sus ciudadanos no suelen aceptar fácilmente. La integración laboral en Europa sigue siendo desigual y marcada por el origen. Inmigrar es un acto de libertad y de búsqueda de dignidad personal. Pero en el siglo XXI, esa libertad se defiende con información. La verdadera soberanía personal no se realiza únicamente cruzando una frontera, sino hacerlo sabiendo qué leyes te protegen realmente y reconociendo que el espejismo que ves en tu teléfono es a menudo un guión escrito por el algoritmo para lograr sus propios fines. Informarse no es dejar de soñar, es asegurarse de que el sueño no termine en una pesadilla fuera de tu hogar. Mi nombre es Carmina, les agradezco un montón por haberme escuchado. Podría estar horas hablando de este tema. Si quieren que hable más o profundice sobre alguna de las cosas que he mencionado durante el video, háganmelo saber y voy a hacer nuevos videos al respecto. Muchas gracias.